Señores, ¿ahí se escucha? Sí. ¿Me escuchan, no? Sí. Decía muy bien, señoras y señores, luego del receso del almuerzo, les damos nuevamente la bienvenida a esta primera jornada de responsabilidad social empresaria, tendencias e integración de la cadena de valor, que busca abordar los retos que enfrenta América Latina y Argentina ante los desafíos globales en la gestión responsable de la cadena de valor. En lo que queda de esta jornada se abordarán tendencias y casos internacionales de gestión de la cadena de valor desde la experiencia de empresas internacionales. Y en el segundo panel de la tarde se presentarán los casos del programa Valor, Responsabilidad Social Empresaria más Competitividad desde los testimonios de sus participantes. Y al final del día tendremos un panel con destacados representantes del sector público que recorrerán experiencias de políticas públicas y su vínculo con la responsabilidad social empresaria. Les recordamos que al final de la jornada se va a ofrecer un vino de honor al cual están todos ustedes invitados. Comenzamos con el tercer panel del día, el primero de esta tarde, denominado Casos Internacionales de Gestión de Cadena de Valor. Integran este panel Raúl Norberto Balbini, que es ingeniero en electrónica con varios cursos de especialización en recursos humanos y calidad. Desempeña desde hace años su actividad laboral en Telefónica. Desde el año 2010 es gerente de gestión aliados, representante de capital humano en la Oficina de Principio de Actuación Argentina. Anteriormente fue jefe de gestión de terceros, encargado del desarrollo de políticas de sostenibilidad en la relación con terceras empresas, con foco en contratos de servicios. Entre 1998 y el año 2001 fue jefe de proyectos y procesos de recursos humanos y anteriormente se desempeñó como jefe de proyectos en la implementación del nuevo modelo de gestión de recursos humanos. Comenzó su carrera en Telefónica como técnico electrónico en el área de planta interna de red. Integra también este panel María Celina Caseta, que es licenciada en Comunicación Social por la Universidad del Salvador, máster en Gestión de la Comunicación en Organizaciones de la Universidad Austral y posgrado ejecutivo en Responsabilidad Social Empresaria de la Universidad de San Andrés. Se desempeña actualmente como gerenta de responsabilidad corporativa en Syngenta Agro. Previamente fue coordinadora técnica del programa Valor. Fue líder de comunicaciones corporativas en la empresa Lanxess y coordinadora de comunicaciones en Fundación Leer. Será moderador de este panel Alejandro Langlois. Alejandro es director de Comunicarse, que es el primer medio de comunicación especializado en responsabilidad social empresaria de habla hispana con más de 10 años de trayectoria. Máster en Responsabilidad Social Empresaria por la Universidad de Alcalá de Henares, España, y licenciado en Comunicación Social por la Universidad del Salvador de Buenos Aires. Tiene estudios de posgrado en Opinión Pública y Medios de Comunicación en Flaxo. Fue asesor en comunicación de la Iniciativa Interamericana de Capital Social, Ética y Desarrollo del BID en Washington, D.C. Es fellow del International Visitor Leadership Program del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el año 2012 ganó el premio al periodismo Gota en el Mar en la categoría Medio Ambiente y Sustentabilidad. Invitamos a los mencionados a subir al escenario. Les comento que dos personas que iban a integrar este panel, lamentablemente, por las circunstancias del día, no pueden llegar. Se trata de Silvana Comelli y Nuria Roset. Comenzamos entonces con este panel denominado Casos Internacionales de Gestión de Cadena de Valor, y ya queda con todos ustedes el moderador, el señor Alejandro Langlois. Hola, bueno, ¿se escucha así? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar, gracias por la invitación, por esta valiente decisión del programa Valor de continuar con esta jornada pese al contexto que todos conocemos. Teníamos miedo que después del almuerzo adhirieran todos al paro y no estuvieran hoy aquí, pero bueno, les agradecemos el regreso. Bueno, creo que es un signo de audacia organizativa haber generado este panel, y también un signo de transparencia de las empresas que han aceptado este desafío, que han recogido el guante de venir a hacer un ejercicio de transparencia y contarnos cómo están trabajando los aspectos positivos y los aspectos críticos de su cadena de valor. Ustedes saben que en los últimos años, a medida que la globalización fue profundizando
su internacionalización financiera, su internacionalización de las cadenas de producción, la problemática de la responsabilidad de las grandes empresas sobre su cadena de suministro y el impacto sobre sus clientes cobró una relevancia cada vez más importante. Prueba de ello es que todos los marcos internacionales de segunda generación de responsabilidad social empresaria que vimos actualizarse en los últimos tiempos tienen un rasgo en común, que es el haber fortalecido, potenciado y profundizado la dimensión del trabajo de responsabilidad social corporativa en las cadenas de suministro. Cuando me refiero a marcos internacionales, hablo del surgimiento de la ISO 26000, 3 o 4 años atrás, la nueva flamante guía G4 del Global Reporting Initiative profundiza en ese camino. 3 años atrás, Naciones Unidas, publicando el marco RAGI de derechos humanos para empresas, marca el mismo camino con la irrupción del concepto de esfera de influencia, de debida diligencia. La actualización que hizo la propia Unión Europea unos años atrás con respecto a su estrategia en responsabilidad corporativa también habla, después del famoso Libro Verde de 2002, 10 años después, hace una actualización en la que dice, bueno, todo esto que veníamos hablando de responsabilidad social empresaria debe de alguna manera hacerse extensivo hacia todos los impactos indirectos que también tiene la empresa, entre los cuales está incluida la cadena de valor. La irrupción también muy fuerte en la agenda que estamos viendo hoy también de derechos humanos es una prueba de ello. Entonces tenemos como impulsores de esta cuestión positivos que tienen que ver con el desarrollo económico y otros que hay que también señalarlos tienen que ver con cómo diversos escándalos que han surgido en los últimos años han puesto en relieve la necesidad de profundizar este trabajo. Estoy hablando de los episodios que todos conocemos de Bangladesh y en algunas industrias críticas que esto ha puesto sobre el tapete de una manera crítica esta cuestión. Así que me parece que este es un poco el marco en el que nos estamos moviendo y para comenzar la charla, en principio, conocer un poco qué visión tiene la empresa de su propia cadena de valor, o sea, qué entiende la empresa por cadena de valor en función de las particularidades de la industria en la que está y del mercado en el que opera, y cuál es la agenda de sustentabilidad que se trabaja con esa cadena de valor. Podríamos empezar por ahí, si les parece. Bueno, si quieren empiezo. Corporativamente, Telefónica Cadena de Valor cambia el nombre por cadena de suministros. Es un término español que es un poco quizás más práctico. Tenemos dos visiones a nivel corporativo. Una es que nacen del análisis de riesgo o del mapa de riesgo en nuestra cadena de suministros, ¿no? Entonces, como para poder introducir las dos líneas de acción que tenemos, una es la sostenibilidad de los productos y otra es el modelo de relacionamiento con nuestros proveedores en Sudamérica, donde el riesgo en el manejo y en la gestión de las personas es un riesgo claramente identificado dentro de la corporación. Entonces, cuando uno mira a Europa, ¿qué está mirando cuando habla de cadenas de suministros? El problema de los productos, llámese un celular, si es biodegradable, si puede contaminar el entorno social, qué pasa cuando se degrada, y todo ese tipo de cosas desde el punto de vista del producto para adelante. Si uno mira la cadena de suministro para atrás, ¿qué empieza a mirar? Empieza a mirar cómo se desarrollan los productos primarios de estos productos. Un dato, un caso interesante, no sé si quieren explorar, es el tema del coltan, que es un poco los diamantes de sangre actuales de la cadena, ¿cómo se llama?, de la tecnología. El coltan en África es un problema serio y es el producto base que se utiliza para el desarrollo de los smartphones en electrónica. Después, ese punto es un punto crítico en Europa. En Sudamérica, como estamos muy atados a políticas muy liberales o muy abiertas con respecto al tema de la gestión de las personas en las empresas proveedoras, el problema crítico está ahí y
Y doy el ejemplo, más que de la India, doy el ejemplo de China del año pasado. ¿Cómo se llama? Los proveedores de Apple fueron sancionados y por lo tanto Apple puso empresas que son ejemplo, ¿no? Que fueron sancionados, ¿por qué? Porque la gestión de las personas o la transparencia del manejo de las personas dentro de la política de recursos humanos de las empresas contratistas o las empresas terceras son poco transparentes. Poco transparente me refiero a compromiso de que tenían de no cumplir más allá de las 12 horas diarias de trabajo y ese tipo de... Hay varios puntos que habían relevado que no se cumplieron. Entonces, si quieren ver así, desde el punto de vista corporativo, la visión nace primero de un diagnóstico general, de un lineamiento estratégico muy alineado a la sostenibilidad, que si quieren ver así es más, como se llama, la visión de largo plazo de mantenerse como empresas y proveedores sólidos dentro del mercado. Y después, una vez que uno tiene los lineamientos en función de eso, lo que se busca es minimizar los riesgos. Y la palabra riesgo, desde que estoy en este tema, que estoy desde el 2008, es una palabra que para mí es muy positiva, aunque al oído parezca negativa. Minimizar los riesgos es prever contingencias futuras. Identificar los riesgos con suficiente previsibilidad significa garantizar la sostenibilidad a largo plazo de cualquier empresa, ¿no? Celina. Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación también. Gracias a AMIA del programa Valor. En mi caso, creo que hay veces que es menos interesante que la tecnología, como es el campo, pero voy a hablar del campo y la tecnología aplicada al campo, que es lo que hace que hoy las empresas hayan cambiado su modelo de lo que es el agro de hace 30 o 40 años probablemente. Syngenta es una empresa de origen suizo, cuya cadena de valor está formada por distintos proveedores, que se van a abrir en muchos grupos, que después ya les voy a contar, y básicamente una cadena de distribuidores que le llevan nuestros productos al cliente, que es el productor agropecuario. Ya fíjense que en la cadena de valor y de la cadena del consumidor final, yo estoy muy lejos de ustedes, estoy lejos de mí como consumidora, porque primero tengo que pasar por muchos otros procesadores y procesamientos hasta un supermercado para llegar a un producto final que llega a nosotros como consumidores. Entonces, para Syngenta es crucial también, y creo que para toda la industria agropecuaria, es que el consumidor final también sea, si bien no es parte de la cadena de valor directa, ni de la cadena de abastecimiento hacia atrás, es crucial que comprenda cuáles son todos los caminos para también poder hacer que los reguladores comprendan el negocio, que los líderes de opinión comprendan también cuál es el proceso y el camino que llevan los alimentos hasta llegar a nuestra casa. Y escuchábamos muchas veces, la verdad, si mis padres no supieran dónde trabajo, también estarían en el mismo nivel. Me dice, ¿dónde trabajás? Le digo, no, está muy bien, trabajo en un lugar que es legal y que es muy bueno, pero que todavía no tenemos ese conocimiento de que los alimentos no están en el supermercado porque se producen ahí, sino que hacia atrás hay toda una cadena. Y eso es súper importante que empecemos a conocer cada vez más y cómo el sector privado tiene esa responsabilidad de llevar esos mensajes. En este tema uno se pregunta, bueno, pero ¿a cuánto estamos hablando? ¿A un corto plazo, a un mediano? ¿De cuánto estamos hablando cuando hablamos de responsabilidad social o de sustentabilidad? Y me sorprende que, sobre todo con Alejandro, siempre hablamos que hay que pensar a largo plazo, que la sustentabilidad tiene que ver con los grandes lineamientos a largo plazo. A mí me parece que los largos plazos cada vez se están acortando más. Tal vez porque vivimos muy rápido. Pero hoy para nosotros algo sustentable es, en este caso, y lo comienzo a presentar, es 7 años. Syngenta hizo un lanzamiento el año pasado, en septiembre, sobre 6 compromisos que están relacionados con la agricultura sustentable y se puso objetivos al 2020. Yo quiero estar re viva y coleando para el 2020. O sea, me parece como factible de hacer y hasta me da cosa pensar que tengo que lograr objetivos en 7 años, ¿no? Cuando me parece que hablamos de sustentabilidad, un mundo mejor para nuestros nietos, y no, es en 7 años. O sea, hacemos así y ya estamos ahí. Y de otra forma me gusta también este vértigo, porque significa que podemos ponernos métricas y que podemos generar un cambio en algo que no es tan volátil, sino que es algo posible. Y digo para los que venimos trabajando en RCE, que venimos hablando de promesas y que algún día va a ser mejor, y ahora estamos hablando de
poner las manos en la masa y en la tierra y poder generar un cambio en el modelo, al menos, de negocio del agribusiness o del agronegocio. ¿En qué consisten los compromisos? Básicamente, el Good Growth Plan, que no tiene traducción, pero que es el plan del buen crecimiento en español, consiste en 3 grandes pilares. Uno tiene que ver con la productividad. Nosotros nos comprometemos a que el productor, que es mi cliente, pueda crecer en cierto porcentaje la productividad de su campo sin usar más recursos. Este es el primer desafío, ¿no? Yo puedo generar más crecimientos y mejores cultivos. El tema es tratando de usar la misma cantidad de suelo, tratando de ver los mismos productos que se incorporan y mejor tecnología. Por otro lado, salimos de la productividad, hay otro pilar que tiene que ver más con los temas del impacto ambiental, en los que básicamente hay 2 grandes temas. Uno de los compromisos es el tema de la remediación de suelos. ¿Cómo hacer para que siga habiendo suelos cultivables? Que no se agoten y que además no sean utilizados por la urbanización. El otro, dentro de ese pilar, es el tema de esto es un tema más técnico, que tiene que ver con los polinizadores y los hábitats naturales. ¿Cómo hacemos para evitar que haya un impacto tan fuerte en una agricultura que puede ser intensiva y que modifica los hábitats? ¿Cómo hacemos para evitar eso? Y el tercer gran pilar está más relacionado con los temas sociales. Tiene que ver con los temas sociales dentro del agro, en los que hay un tema que tiene que ver con pequeños productores, los que no son gran referentes en nuestra región, sino más posiblemente en Asia. ¿Cómo hacemos para que la tecnología que hoy las empresas están desarrollando lleguen a los productores que tienen menos acceso a ella? Y que gracias a ese acceso a la tecnología también puedan elevar su calidad de producto y su productividad. El segundo tema dentro del pilar social tiene que ver con el uso seguro de producto. Fíjense, empezamos a entrar en temas que son los temas de la agenda y que son los temas que a nosotros nos preocupan. Y está bárbaro poder hablar de los temas que nos preocupan cuando hace 10 o 15 años por ahí tratábamos de no conversar. Y hoy estamos conversando. Agradezco estar acá 10 años después viendo cómo conversamos. Falta después, ¿no?, del discurso a la acción, por supuesto, pero estamos en eso. El tema tiene que ver con el buen uso de los productos. Y esto tiene que ver con repensar nuestra responsabilidad. Yo les pregunto a ustedes. Ustedes compran sopa. Van al supermercado, compran la sopa. Les pregunto a ustedes, si ustedes se queman con la sopa, ¿de quién es la responsabilidad? Claro, sale mía, ¿no? Yo tuve un inconveniente, es mía. ¿Hasta dónde yo responsabilizo a la empresa productora por hacer la sopa caliente? Suena una locura, ¿no? Pero si yo empiezo a pensar que hay muchos casos en los que la gente se está quemando con la sopa, no puedo hacer orejera y no mirar qué es lo que está sucediendo. Y en tal caso tengo que evaluar a ver qué es lo que está pasando o por qué hay una masividad en el tema del mal uso de mi sopa. Bien, entonces no puedo ser ajena a eso. Lo mismo está pasando en el agro con un tema mucho más técnico que tiene que ver con la aplicación de los productos de parte de nuestra cadena de valor, de parte de nuestros clientes o son los consumidores finales de ese producto. No somos ajenos a eso. Y el tercer tema dentro de lo social, tiene que ver con una cuestión de asegurar que el 100% de los trabajadores que trabajen en el campo para nuestros procesamientos de las semillas estén bajo fair labor, ¿no?, las condiciones de trabajo decente. Que por suerte han cambiado algunas regulaciones y eso hace que ese compromiso sea más sencillo de cumplir porque somos varios los que empezamos a trabajar en esto y porque las regulaciones hacen que uno vaya sí o sí hacia ese lugar. El tema ahora es dar un paso más. Entonces, para nosotros, cadena de valor en este momento, para este gran plan al 2020, es poder cumplir con esas métricas cuantificadas. ¿Saben qué? Esto es bárbaro también para decir, porque va a haber auditores externos que nos van a medir por el número que nosotros tenemos que llevar. Y a veces es difícil cuantificar temas de sustentabilidad y más temas sociales. Entonces, nos volveremos a encontrar posiblemente en el 2020, va a haber auditorías anuales, ¿no?, para ir trabajando en este tema, para ver si podemos realmente hacer que el agro se convierta realmente en un modelo más sustentable de producción, para después llegar a un consumo y a una alimentación también más sustentable, al final. Bueno, somos pocos pero diversos, ¿no? Tenemos una empresa más que se vincula más directamente con los clientes y con el consumo masivo y una empresa... Y una mujer rubia. Y además... Más diversity imposible. Y
Y además, bueno, un foco más puesto capaz en los proveedores y otro foco puesto más en los clientes, ¿no? Como lugares distintos de la cadena de valor. Ya que estamos en un panel que se planteó el objetivo de ver este tema a nivel internacional, no le voy a llevar a que me describan las políticas corporativas globales de sus empresas, sino al revés, que me cuenten qué desafíos tienen de gestión en cuanto a adaptar a nivel local los mandatos corporativos globales de sus empresas, que son multinacionales gigantescas, ¿no? En mi caso, este es un emprendimiento global, pero nos dieron la total libertad de que cada uno de los territorios tuviera que validar o decidir o rearmar cuáles son las métricas a las que se quiere llegar al 2020. Y eso fue una de las cosas, me parece, que más nos hacía ver como una empresa global, pero imagínense que no se puede generalizar el agro, no se puede generalizar la tierra, no se pueden generalizar los climas, no se pueden generalizar las culturas. Entonces, esta libertad hizo que nos reuniéramos el año pasado para establecer cuáles son las métricas para Argentina y Paraguay, que son las áreas que van a estar trabajando en estos temas, con los cuales, por suerte, tenemos la libertad de poder ajustar eso a los cultivos que están acá, a la idiosincrasia del productor de aquí, aportando a ese número global. O sea, para el 2020 van a ser todos aportes de los territorios que van a llegar a ese número global. El desafío de la gestión es esto, es trabajar de manera integrada, de manera transversal, con nuestro país y Paraguay y poder aportar esos números. ¿En el caso de Telefónica, Raúl? En nuestro caso, digamos, tenemos un organismo central en España que es el área de reputación corporativa. La área de reputación corporativa desde el 2007 formalizó una reunión con el área de compras, con el área de recursos humanos, con el área de con Secretaría General y con el área de auditoría, y definió unas políticas y un planteo general que nace de lo que nosotros llamamos los principios de actuación. Son todos los valores y principios que deben respetar una persona que trabaja dentro del grupo Telefónica y que desde hace 2 años, dentro de cada uno de los contratos, lo estamos comprometiendo a todos los proveedores de Telefónica para cumplir con los mismos principios de actuación. Esto no es una obligación etérea, es una obligación concreta, y los principios de actuación son los valores de mínima que pedimos que para que una persona se desempeñe correctamente dentro de la sociedad, dentro de los pares o dentro del manejo económico, del manejo de los recursos de la compañía o toda su cadena. Entonces, basado en los principios de actuación, desarrollamos todo un esquema de gestión, que esto nació dentro de recursos humanos y dentro de la Argentina en el 2008. En el 2008 se formó el área de gestión de terceros. Es un grupo, es un área específica dentro de recursos humanos que tiene el objetivo de velar por la sostenibilidad de la relación con los proveedores y suministradores. No estamos velando por la sostenibilidad de nuestros proveedores. Eso es una acción indirecta de la transparencia en el contrato y en la relación con el proveedor. Y esta política nació en un grupo muy chiquito, se fue desparramando en toda Latinoamérica. Soy uno de los representantes de Latinoamérica y definimos todo un esquema y un modelo de gestión con indicadores. ¿Por qué termino la palabra con indicadores? Porque una de las cualidades que tiene el área de reputación corporativa, a pesar de que es un área corporativa, es que define políticas e inmediatamente después mide algún resultado. Desde el 2002 estamos, como se llama, nosotros en algún momento empezamos a medirnos y después empezamos a competir o empezamos a denunciarnos en el índice de sostenibilidad del Dow Jones. Es el punto crítico que nosotros con el cual nos medimos. El año pasado salimos del índice porque tuvimos algunos problemas de gestión. Este año en el 2013 volvimos a entrar al índice, y la verdad el desarrollo y el objetivo de las estrategias están basadas en cumplir con esos indicadores y garantizar con los indicadores. Entonces, por un lado tenemos políticas muy generales, políticas muy de transparencia, políticas culturales. Por el otro lado tenemos
obviamente el resultado que le debemos dar al accionista. Esas dos cosas, y pongo un poco la beta de calidad que tengo, esas dos cosas, si uno no hace las cosas bien a la primera, en cualquier, como se llama, condición de la cadena de suministros, es una pérdida de oportunidad y un costo muy alto. Entonces, ese modelo, en un esquema muy sencillo, lo estamos aplicando en toda nuestra cadena de suministro. Por lo tanto, y la base siempre es, ¿qué cosa? El índice de sostenibilidad. Ahí medimos, por ejemplo, en recursos humanos, que es donde yo tengo natural, como se llama, alineación, lo que medimos es la transparencia de todos los proveedores, por supuesto incluido, como se llama, todas las empresas del grupo Telefónica, la transparencia de los proveedores en la gestión de las personas. Eso es en Argentina es algo muy concreto, que es la responsabilidad por el cumplimiento del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y garantizar que el artículo 29, como se llama, no aplique a ningún proveedor. Eso lo podemos leer y es muy sencillo, es una cosa muy simple y es una cosa muy transparente que responde a el trato justo y el trato responsable de cada una de las personas que trabajan en nuestra cadena. El otro punto es seguridad y salud en trabajo. El tema de seguridad y salud en trabajo es un tema más que crítico. Todas las empresas petroleras lo tienen grabado a fuego, las empresas de comunicaciones o de servicio público no tanto, y es un punto que le estamos poniendo foco desde hace 3 años dentro del grupo Telefónica. Particularmente muchas veces dejamos o bloqueamos desde el área de recursos humanos una actividad operativa de un proveedor o una propia, depende de las condiciones, cuando no se cumplen las condiciones de seguridad. No sé si todos se acuerdan la lamentable foto de esa persona, que lamentablemente un cliente que murió de Denor en una zanja abierta por la empresa en Santa Fe hace 3 años. Yo tengo la foto grabada a fuego en el subconsciente. Por lo tanto, el tema de seguridad y salud, cuando uno es una empresa pública, no solo afecta al personal propio, sino que afecta al personal de terceros, y sino que afecta a cualquiera de ustedes, que es la comunidad, que tiene un acceso a una obra o a una construcción de Telefónica. La caída de las torres con los episodios temporales del año pasado fue un punto crítico, y cada una de estas experiencias nos define en un mapa de riesgo, que es el mapa de riesgo que hablé originalmente, que es donde uno tiene que contemplar la proyección de lo que puede suceder o los desvíos que podemos tener dentro de 2, 3, 4, 5 años para desarrollar planes de mejora. El punto débil que tenemos en Argentina, y creo que es algo común y que tengo por lo menos contacto con toda Sudamérica, es el tema medioambiental. En las empresas de telecomunicaciones, hablo de mi rubro, ¿no? En las empresas de telecomunicaciones, el tema de medio ambiente es como que lo damos por hecho, como tenemos poco impacto en medio ambiente, parafraseo lo que dicen los gerentes operativos. Como tenemos poco impacto en medio ambiente, no vamos a esforzarnos en medir, en gestionar, en dimensionar. Otro factor crítico, ¿no? Todo lo que no se mide no se gerencia, creo que estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, cuando suceden este tipo de discusiones dentro de la compañía, ¿qué digo? ¿Cuántos litros de gasoil utilizamos cuando se corta la luz? ¿Cuántos metros cúbicos de gas perdemos como se llama, para refrigerar los equipos y los edificios? Si les llego a contar los metros cúbicos que gastamos el año pasado en Telefónica, si no tenemos impacto medioambiental, ¿quién no lo tiene, no? Entonces, cuando uno empieza a sensibilizar a la operación de estas variables que una vez medidas se pueden cuantificar y dimensionar, se empieza a tener una conciencia mucho más responsable, más socialmente responsable. Entonces, que la gente sea bien tratada y que sus principios y valores sean contenidos en una relación comercial y en una relación contractual con sus empleadores. Que la salud y la seguridad sean baluartes en la gestión, y que el medio ambiente sea lo más sustentable posible. Estos son los factores críticos que medimos al momento de establecer una relación en el punto de responsabilidad social con los proveedores.
Después hay otro mundo, que es lo que define la relación contractual pura, que es yo te ofrezco un producto, te ofrezco un servicio, aparece un precio y una negociación y una discusión donde el juego de reputación y de responsabilidad es un valor clave al momento de definir el precio de la relación. Esos 4 juegos son los lineamientos que tenemos definidos a nivel corporativo para Latinoamérica. Recuerden que en Europa aparece todo el tema de los productos primarios que tienen los elementos como un punto crítico, ¿no? Bueno, muchas gracias. Olvidé mencionar que está contemplado que ustedes puedan hacer preguntas al panel. Exactamente, se hacen por escrito y se las van a recoger gente del equipo de Valor y me las van a traer. La buena noticia además es que tenemos más tiempo porque tuvimos menos panelistas, así que les prometo una amplia participación a ustedes. Vamos a empezar por acá, si cambiamos. En los últimos años, uno de los puntos críticos de la industria del agro en la Argentina, en la agenda de responsabilidad social, ha sido el del trabajo infantil. ¿Cómo hace Syngenta para asegurarse y gestionar ese riesgo de gestión, ese impacto de derecho humano y ese riesgo reputacional que implica el trabajo infantil? En el caso de nuestro sector en particular, el trabajo infantil no es un tema, sino las condiciones de trabajo decente, pero de adultos. Así que en ese sentido, las contrataciones y los casos que hubo en el año 2008, si mal no recuerdo, estaban relacionados con el tema de las condiciones en las que se contrataban y se encontraban los adultos trabajando en los campos. Esto tiene que ver con las poblaciones migrantes. Hay un proceso, hay un periodo del año en el cual, a ver, esto es como para contar el proceso. Las empresas que somos semilleras, tenemos la generación de nuestras variedades, todos los años se investiga de qué manera se pueden encontrar las plantas de manera mejor o que sean con alguna condición, que sean más altas o más grandes o más, como sea. Esto a partir de la genética tradicional, hay muchos biólogos que trabajan en esto. Entonces, esas semillas, esas plantas se siembran, esas plantas con sus semillas se siembran, en cierto momento se las cosecha, se las puede procesar, embolsar y recién se les vende al productor agropecuario para que él las siembre, ¿sí? Entonces, en ese proceso anterior, que es nuestro, que corresponde al de las empresas semilleras, para esa parte, sobre todo en el tema del maíz, se contratan en el verano a poblaciones que vienen solamente para hacer una fase que se llama despanojado, que es sacarle como el pelincho que tiene el maíz por una cuestión de reproducción de la semilla, y vuelven a su casa, ¿sí? En el año 2008 hubo un caso en el que se hizo una investigación, y no fue el caso de nuestra compañía, pero que nos pone en alerta sobre qué es lo que está pasando. Cuando se tercerizan esas operaciones, de alguna manera se pierde el control de qué es lo que está sucediendo con las contrataciones de esas personas que venían de manera temporal a trabajar en nuestros campos. Por suerte, y esto tenía que ver con la regulación, la normativa cambió en Argentina y ahora por ley hay que hacer esas contrataciones de esas personas temporales de manera directa. Esto quiere decir que no hay terceros, no hay consultoras, sino que directamente las compañías que quieran tener a esas personas durante el verano trabajando en el campo tienen que contratarlas directamente. Con lo que eso hace que uno tenga que elevar toda la vara para tener las contrataciones que exige la ley. Así todo, sabemos que esa es la línea de base. Entonces, cuando Syngenta firmó con Fair Labor Association, FLA, que es la Asociación de Trabajo Justo a nivel mundial, y que aquí vienen desde Brasil, para hacer una auditoría y un control y una promoción de las mejores condiciones de la gente que ya está contratada por ley, o sea, a pesar de los cambios en la normativa, así todos nosotros cada 2 años recibimos la visita de ellos para que juntos encontremos mejores oportunidades para mejorar la calidad de vida. Entonces, fíjense, también volvemos a hablar de lo que era el concepto antiguo de RCE o el de sustentabilidad, que es, por supuesto, esto es más allá de la ley y de qué manera podemos elevar la vara para que toda la industria también eleve la vara. Y para eso no hay mejor forma que asociarse con los que saben y que tener estas asociaciones estratégicas con instituciones como por ejemplo FLA, que también nos están poniendo un ojo todo el tiempo para saber de qué manera nosotros mejoramos, por ejemplo, la calidad de vida de esas personas cuando vuelven a su casa. Y están de marzo a abril hasta octubre, noviembre, viviendo en qué condiciones. De vuelta, yo me quemé con la sopa, ¿es mi responsabilidad o de la empresa? No, es tuya, pero podés observar qué pasa. Pero podés mejorar las condiciones porque además,
si empezamos a encontrar el retorno compartido, y esto va a ser un tema más de su interés seguramente, uno está fidelizando a ese trabajador para que vuelva. Y yo no quiero tener una rotación alta de personas por más que sean poblaciones que vengan de contratación temporaria. A mí me interesa que sean los mismos, que ya conocen el proceso, que ya me conocen a mí como empleador. Entonces, de alguna forma, encontrar este famoso win-win en el que ganamos todos es muy difícil, porque tengo que pensar en mí, tengo que pensar en el otro, y tengo que pensar en los costos, y tengo que pensar en los tiempos. Pero es apasionante. Raúl, en el último reporte de sustentabilidad de Telefónica aparece en los riesgos identificados por la empresa muy fuerte el tema de call centers y de calidad laboral en los call centers proveedores de Telefónica. En su momento fue un punto muy crítico a nivel social, y entiendo que la empresa desarrolló una respuesta corporativa a ese tema que tiene que ver con el programa Aliados y alguna otra serie de acciones. ¿Cómo están hoy gestionando eso que ustedes señalan y ponen como un aspecto crítico y de riesgo? A ver, lo que hicimos un poco fue mejorar la modalidad del contrato. La mejoramos ¿de qué manera? Aplicando un modelo de calidad que tiene que ver, que se llamó COPC. Es un modelo de calidad desarrollado en la India y es un modelo, quizás es un poco más exigente que el Premio Nacional de Calidad en la Argentina, y trata de velar por todas las condiciones de desarrollo, tanto sea del producto y del servicio que brindan, como las condiciones mínimas de la persona, y ya se definen estándares del perfil de ingreso de la persona a desarrollar la actividad y estándares de capacitación mínimos necesarios para el desarrollo de la actividad. Entonces, el cumplimiento de estas políticas y de estas normas un poco establece un piso operativo bastante alto, bastante comprometido, que ya un poco deja de lado el oportunismo para reducir un costo en la operación, y sí vuelve la discusión que planteé, por ejemplo, en el comentario anterior, la discusión del precio se establece bajo una base, un piso que un poco estamos hablando de un piso mínimo garantizado, se discute sobre una base, un piso mucho más sostenible. En otros momentos, hace unos 4 o 5 años atrás, el Grupo Telefónica miraba al tercero con una visión mucho más lejana, es decir, yo te contrato el servicio, a mí no me interesa lo que haces, dame el servicio y se acabó. Esa era un poco la visión de hace 4 o 5 años atrás, y esto cambió sustancialmente desde el 2011 a esta parte, ¿no? Entonces el tema de los calls es eso. Hay una realidad regional, ¿no?, que uno puede ver con la cantidad, y voy a hablar de la industria y no particularmente de la industria y del país, sino de Telefónica en sí. Cuando uno analiza la industria del call center, ¿cómo se llama?, es una generadora de primer empleo fenomenal, por lo tanto es una herramienta para la inclusión ¿cómo se llama?, de los chicos jóvenes en el mundo del trabajo muy grande. Esto se puede dar siempre y cuando los costos de producción sean coherentes con esta visión del primer empleo y de garantizar un acceso a generar la cultura del trabajo. La verdad que si uno rigidiza mucho las condiciones laborales y eleva mucho los costos laborales en una actividad donde la productividad está muy condicionada, lo que garantiza es la reducción de cantidad de empleo en el país. Si uno mira lo que sucedió en los últimos años en el país, lo que sucedió es que perdimos, ¿cómo se llama?, una gran cantidad de puestos de trabajo en el mundo argentino. Perdimos un montón de oportunidades de darle a los chicos de nuestro país un primer empleo digno y sano, ¿no? Y esto tiene que ver con el contexto internacional, con el contexto nacional, y sinceramente hubo un grupo de trabajo dentro de Telefónica que hizo este análisis a nivel sudamericano, y este tema se había anticipado hace muchos años atrás. Y lamentablemente los vamos a seguir sufriendo en Argentina. El costo promedio, recuerden,
el análisis de costo en una actividad de call es 70% de mano de obra propia, directa o indirecta laboral, es decir, porque los niveles de supervisión en call center es un nivel muy alto, y el 70% es costo laboral, el 30% es costo de logística mínimo, el costo de logística mínimo no se puede ajustar y se ajusta por inflación. La única manera de ajustar el presupuesto de una compañía de call center es con la reducción de la mano de obra. Esto hay que saberlo, la industria lo tiene que saber, el país lo tiene que saber y tenemos que desarrollar políticas para contener esta situación, ¿no? Y digamos, más allá de haber perfeccionado los vínculos contractuales, ¿qué otras actividades, qué otras acciones hace Telefónica para asegurarse del cumplimiento de esas cuestiones? Bien, a ver, yo me refería a vínculo contractual con una definición, es decir, una de las cosas que hacemos con los aliados o con las empresas terceras tiene que ver con una discriminación muy clara de 3 momentos en la relación con los proveedores. Y te contesto la pregunta claramente. Primero, planificamos qué es lo que necesitamos. Si no tenemos claramente identificado qué es lo que necesitamos, no podemos tener una buena relación con el proveedor que vamos a contratar. Y claramente significa todo, tener claro qué es lo que le vamos a pedir. La operación 100% garantizada del tercero, donde no nos inmiscuimos. La capacidad del proveedor está en administrar bien los recursos para lograr, ¿qué cosa? El producto que le pedimos en la planificación. Y después controlamos. El control tiene que ver con las normas de contratación. Por lo tanto, nosotros en el mundo call estamos controlando no solo los indicadores operativos, sino los indicadores de recursos humanos. Es decir, estamos controlando si cumplen con el perfil y le pedimos y le exigimos los informes para hacer el análisis y hacemos auditorías. Estamos identificando si cumplen con los planes de capacitación. Los planes de capacitación aplican para todo el mundo de seguridad y salud en todas las actividades telefónicas. Entonces, cuando hablo del mundo contractual, digo, acuerdo con el proveedor las condiciones de mínimas y después las mido para ver si están garantizadas las condiciones definidas. Este cambio del modelo contractual significa compromisos nuevos, significa un sobrecosto de la relación contractual y significa después garantizarnos que mido, y normalmente cuando medimos bien, la inversión que hicimos al origen tiene que tener un repago en calidad y eficiencia al final. Muy bien, muchas gracias. Perdón, estaba pensando que cuando hablamos las empresas de cadena de valor es una, y está bien que así sea, pero es una postura bastante estática en la cadena. Yo estoy parada acá y mi cadena es para atrás y para allá, ¿no? Aguas arriba, aguas abajo. Entonces yo soy el sujeto que miro para todos lados. El buen análisis de la cadena de valor, y eso hace que no dejemos de ser sujeto, pero sí nos lleva a saber que nosotros también somos cadena de valor de alguien. Y eso a veces en estos paneles o cuando hablamos sobre la cadena de valor, muchas veces no se comenta, no es el punto de la discusión. Pero ¿saben cuál es la pregunta? Cuando viene alguien y te dice a vos que te pide los requerimientos que nosotros hoy estamos conversando que pedimos o requerimos. Entonces la pregunta nueva es, espera, ¿estoy listo yo para los requerimientos que él me pide para que yo sea su proveedor? ¿Y qué me está pidiendo? Porque si no, pareciera que el mapa de públicos es estático, es fijo, y en realidad somos todos públicos de algo alguna vez. Yo también soy consumidora, no solamente soy representante de empresas, yo también nos vamos moviendo como públicos de alguna organización. Y nosotros como Syngenta también somos proveedores y somos distribuidores de algo, y en ese punto creo que la apertura hace que cuando uno evalúa la cadena de valor, no solo evalúa qué es lo que uno pide para que la cadena mejore, sino qué es lo que uno puede dar y qué es lo que uno tiene que mejorar también para las exigencias, que tal vez, porque hablábamos también del mundo PYME, ¿no? Que el programa Valor tiene que ver con el mundo PYME, que nos empiezan a exigir también a las grandes y que no están todos los temas resueltos. Y a mí eso es lo que más me gusta del análisis de la cadena desde el otro lado. Cuando mencionabas esta metáfora de esta parábola de la sopa que quema, yo pensaba, bueno, es eso digamos, la promoción del uso responsable de los productos que Syngenta vende, es en el fondo la promoción de un cambio cultural en sus propios clientes.
¿cómo trabajan esa cuestión? O sea, ¿qué acciones tienen con sus clientes para modificar y revertir esas conductas o mejorar las dinámicas de uso de sus productos? Lamentablemente nos excede como compañía porque es un tema de la industria ya. Esto no tiene que ver solamente con nuestros clientes, sino con todo aquel productor agropecuario que use este tipo de productos y que es un uso bastante masivo. Entonces, más que como compañía, ya la buena estrategia es trabajar en forma conjunta con la Cámara que nos reúne, que es CASAFE, que es la Cámara de Productos Sanitarios y Fertilizantes, para que como compañía podamos aportar ya como grupo en la forma en la que se puede entrenar en buen uso, ¿no? Por suerte hay desarrolladas muchas buenas prácticas, hay manuales y libros sobre buenas prácticas que tienen que ver mucho con temas técnicos. Por ejemplo, si yo voy a aplicar cierto producto, no lo aplico con el viento, porque el viento puede hacer que ese producto, en vez de caer aquí, caiga allá, y entonces está afectando al equipo ese que está ahí. Eso tiene que ver con una cuestión técnica. Pero viene el productor y te dice, pero ¿sabes qué pasa? Yo alquilé la máquina para ahora, así que la voy a echar ahora. Pero no vas a usar el producto porque te va a caer allá, y de hecho allá no tenés cultivo, o sea, tampoco es rentable. Y bueno, pero la máquina la tengo de 5 a 7, así que... Entonces empieza a complejizarse cuando tiene que ver con las formas y con las decisiones del productor. Lo más difícil de medir cuando uno hace cómo es a través de entrenamientos. Se hacen muchas charlas en muchos espacios para los productores y los aplicadores, porque también de vuelta es la tercerización, ¿no? El productor a veces él hace las aplicaciones y a veces contrata a otros para que le haga las aplicaciones. Bueno, ¿hasta dónde hay un control como productor agropecuario de ese tercero que él contrata? Fíjense cómo la cadena se va haciendo eterna hasta el final. Entonces, de esa manera los entrenamientos son a los dos grupos. Lo más difícil de medir, ¿saben qué es? Esto, el cambio de conducta, que dice Alejandro. ¿Cómo puedo yo medir que luego de un entrenamiento pueda realmente darme cuenta que hubo un cambio en la forma de aplicaciones? Y esto es un largo proceso, todo lo que tiene que ver con los cambios es largo. Lo bueno es que al estar el tema en la agenda, hace que la concientización sea más rápida y más violenta, de alguna forma, ¿no? Ha habido ya casos que han llegado hasta a juicios y que han hecho que realmente se tomaran conciencia sobre los impactos pésimos que tiene el mal uso o la mala aplicación de un producto, que ya ni siquiera se lo está cuestionando por la forma en la que fue producido, sino por la forma en la que es utilizado. Okay. Nosotros hay algunas preguntas que se vinculan con la próxima pregunta que yo les iba a hacer. El año pasado, en Comunicarse hicimos una investigación sobre cadena de valor justo. Y nosotros en lo que respecta a la reacción de la empresa cuando encuentra algún incumplimiento en su cadena de valor, alguna conducta empresaria que está enfrentada con las políticas corporativas, vimos que a lo largo del tiempo esa respuesta de las empresas había como tenido una evolución. En un primer momento, o que coexisten también en distintas empresas este tipo 4 de reacciones o conductas. En un primer momento, lo que se hacía era la desvinculación inmediata, instantánea por contrato, porque también obviamente dependiendo de la gravedad y del tipo de incumplimiento, ¿no? Siempre. En una segunda instancia había habido como una segunda ola de reacciones en cuanto a que se interpelaba a las empresas diciéndole, a ver, vos encontrás el incumplimiento, encontrás la falencia y te retirás de la problemática y no ayudás a su resolución. Esto fue muy común en la industria textil, por ejemplo, ¿no? Entonces como que las empresas tuvieron una segunda generación de reacción que era, bueno, intervenir en ese punto particular, en ese proveedor en particular y ayudarlo a que revierta la situación. Y en una tercera instancia, que es en la que estamos hoy, en algunas industrias, que es como en la cual la gran empresa es aliada con ONGs o con sindicatos, de acuerdo a las problemáticas particulares de esa industria, establecen alianzas de largo plazo con estos actores para agarrar un determinado clúster productivo que tiene un determinado tipo de problemática y se asocian a alianzas de largo plazo para resolver esas problemáticas. Lo vemos en la industria textil, en la industria de la electrónica, hay ejemplos internacionales al respecto. Toda esta larga introducción era para preguntarles en qué punto de este tipo de tipología de reacción ante el incumplimiento está la empresa, o cómo es la naturaleza de la política corporativa
para trabajar cuando se encuentra un incumplimiento, un proveedor que no cumple con algún parámetro corporativo. Sí, querés, pero largo, ¿eh? Tenemos tiempo, tenemos, con las ausencias. ¿Por qué digo que es largo? ¿Se acuerdan que hablé del mapa de riesgo? Nosotros tenemos dividido el mapa de riesgo, tenemos un mapa de riesgo país, independientemente del corporativo. En realidad tenemos como 3 mapas de riesgo si uno mira la reputación corporativa. El mapa de riesgo externo, de lo que nos hablan los proveedores y los proveedores, clientes e inversionistas. Tenemos un mapa de riesgo interno, que es un diagnóstico de la operación y dónde están los puntos débiles. Tenemos donde la cadena de suministro es un punto crítico, es el punto número 11 dentro del mapa de riesgo corporativo. Después, y tenemos un mapa de riesgo país, donde lo que hacemos es segmentar toda los 800 proveedores registrados que tiene Telefónica, el grupo Telefónica en la Argentina, me refiero grupo a todo el grupo Telefónica, que lo controlamos mes a mes, identificar esos 800 proveedores distintos en segmentos divididos por actividad. Entonces, tenemos actividades muy asociadas a pymes, que es todo el modelo de agentes y canales comerciales, que tiene toda una dinámica muy compleja. Ahí sí tenemos un objetivo muy concreto que está asociado con el tema productivo, y sí hacemos un seguimiento de la evolución de la sostenibilidad, más que nada, no tanto económica, sino financiera de cada uno de las pymes. Y el modelo de relación es el Premio Nacional de Calidad. Creo que el mejor modelo que existe para desarrollar una pyme es el PNC, no conozco otro mejor, hay muchos. Y la verdad que nosotros tenemos una asociación con la CAME que ya tiene 9 años y el resultado es un resultado significativo. Tenemos proveedores que tienen mejor clima laboral que el nuestro, por lo tanto, y son pymes. Por lo tanto, uno siempre puede aprender en el tema de reputación corporativa de otros que a priori uno se imagina más chiquitos. Entonces, este es un mundo. Después tenemos otro mundo gigante que es todo lo que es la construcción. Creo que todos leen y escuchan lo que sucede en el mundo de la UOCRA, lo que sucede en el mundo de las relaciones. ¿Cuántos proveedores tiene Telefónica en Argentina? ¿5.000? No, 800 proveedores controlados en servicios por nosotros, por el área mía, en el tema de cumplimiento de las normas laborales. ¿Pero en total cuántos proveedores? Y en total, no, son como 1000 y pico. A ver, yo tenía por ahí un número, lo que pasa es que no me acuerdo mucho, pero a nivel global, nosotros operamos en 12 países, tenemos proveedores en 83 países, facturamos algo así, es decir, los proveedores nos facturan algo, no sé, pero algo así, lo tengo ahí el número, pero son como 2.400 millones de euros. Y, ¿cómo se llama? Y la cantidad de proveedores es cercana a 3.000 a nivel corporativo. Lo que pasa es que yo estoy haciendo una segmentación y separo todos los que son proveedores de producto en el discurso que tengo. Por lo tanto, se acota mucho más, ¿no? Entonces, toda una línea de acción con lo que es la gestión comercial, toda una línea muy distinta con todo lo que es obras, una línea muy distinta con todo lo que son los productos básicos o los servicios básicos. El año pasado tuvimos que financiar la eliminación de 2 proveedores de limpieza en el noroeste argentino, y ahí, si no va Telefónica y anticipa la contingencia, no solo tenemos un problema económico o un problema judicial, sino directamente tenemos un problema social, donde se involucra los propios empleados de Telefónica. Imagínense en Tucumán, en ciudades que es grande, pero en realidad si uno mira el SEC de móviles en Tucumán, es un grupo de 40 o 50 personas que vienen y llevan la gente de limpieza, la gente de seguridad en los coches cada vez que van a trabajar. Se forma una relación tan mancomunada con los empleados de los terceros que ya nos trae un problema social, ¿no? Entonces, ahí tenemos una mirada muy de contingencia y riesgo que la calculamos.
Y después tenemos una relación mucho más de largo plazo con nuestros proveedores grandes, ya sea todo lo que es los call centers o los contact centers, que es una cantidad de empleados monumental que contratamos, o las empresas de productos y servicios, que son todas las grandes empresas como Huawei o Ericsson o Alcatel, que ya es un problema de relación, ¿no? Por lo tanto, la previsión y la anticipación es la única herramienta para administrar el riesgo. Y nosotros tenemos una potestad que no está muy difundida, que es en todos los contratos ponemos una cláusula de condiciones laborales que está definida con los 3 ejes de reputación corporativa, que si no la cumplen los proveedores le retenemos el 20% de la facturación. 20% de la facturación, si se imagina, es un número gigante. En la Argentina hoy el 30% de los proveedores todos los meses es retenido por Telefónica, por lo tanto, y proveedores no se imaginen que son proveedores chicos, proveedores del Estado, los proveedores grandes, las marcas que se ven a diario en los diarios. ¿Por qué este número es tan grande? Y otro dato importante que quisiera compartir para dar sensibilidad. Te pido síntesis porque tengo menos tiempo del que pensaba. Bien. Me acaban de avisar. ¿Cuánto es el monto que tienen planes de cuota todos los proveedores de Telefónica negociados con los entes de recaudación impositivas? Es decir, hay planes de cuotas, yo en vez de pagar las cargas sociales hoy, no las pago y armo un plan de cuotas. La suma total que tienen todos los proveedores de Telefónica en esos planes de cuota, deuda a futuro, son 1.200 millones de pesos. Entonces, cuando uno dice hay que medir, hay que identificar el riesgo, valorizarlo y armar un plan específico. Por eso, la acción nuestra es muy diferencial en función de la actividad y del proveedor. Muchas gracias. Celi, sintéticamente. Sí, claro. Cuando nos llega un mail que dice, ¿viste esto? Es porque es un dolor de cabeza. Y llegó un mail que dice, ¿viste esto? Y cuando abrimos era una nota, un artículo, en un diario de Córdoba, con una foto central, o sea, más que texto estaba la foto, donde en la foto se veía un pequeño canal, ¿sí?, de agua en el medio de un campo de producción. E imagínense cuando van en Ruta 2 y vieron que hay algún auto que baja la ventanilla y tira un papel o algo, y vos decís que... Bueno, seguramente alguien hizo lo mismo así con los bidones después de haber utilizado producto, ¿sí? El producto cuando se usa líquido viene en bidones, que por lo general el gran problema después de la industria es al final de todo es qué hacer con los bidones. De vuelta, compramos sopa, ¿qué hacemos con las cajas? Y las tiramos. Bueno, pero si la empresa se empieza a preocupar de a dónde van esas cajas de sopa, bueno, de alguna forma el tema de los bidones y los residuos finales y la disposición final es un tema para la industria. Y cuando vemos esa foto y vemos que alguien los revolvió y los tiró al lado de un canal de agua, decís, ¿qué hago? Si es mi cadena de valor, porque fue un cliente, no sé quién fue. Entonces enseguida se activa este sistema, en el cual les había comentado antes, de la Cámara, a través de un programa que se llama Agrolimpio, o sea que estaríamos en la fase esta donde nos podemos reunir entre todos y pensar de qué manera ir a investigar qué fue lo que pasó, si hay algún responsable de eso, algún distribuidor que ya haya vendido esa partida mirando el número del bidón para poder localizar al que lo hizo, y en tal caso conversar sobre la forma en la que podría tener una mejor disposición final de esos bidones. Bueno, lamentablemente se nos voló el tiempo. Un simple comentario final que me quedo, bueno, agradecerles por la buena predisposición a responder las preguntas. Y como nota positiva, destaco que, digamos, que 2 empresas de esta envergadura estén poniendo en marcha, desplegando estrategias de sustentabilidad con planes globales que, como vemos, tienen impacto a nivel local. Creo que es una cuestión muy auspiciosa y que es un mensaje que nos llega desde el mundo, que es que esta cuestión es estratégica y que la tenemos que abordar si queremos ir hacia el desarrollo sustentable. Me parece que esa es la noticia interesante e importante de este panel. Y la transparencia también. Muchas gracias por eso. Así que nada más. Gracias.